Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más del curso de C++. En este video vamos a comenzar con el tema de operaciones lógicas y relacionales. Este es un tema que además de que me encanta, de verdad es muy importante para las instrucciones que siguen, como son instrucciones de selección o instrucciones de repetición. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces nosotros vamos a hacer programas en la cual vamos a decidir qué es lo que se va a realizar dependiendo de cierta condición. Entonces, para esto nosotros tenemos que meter una expresión lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que una expresión lógica únicamente va a tener dos resultados posibles. Es un sí o es un no. Debemos nosotros de tratar de colocar la expresión de tal manera que no haya lugar a dudas. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona, ¿cuántos años tiene? Pues ahí yo tengo múltiples respuestas posibles. Puede ser un 1, puede ser un 20, un 15, un 16, etcétera, etcétera. Pero si yo pregunto, ¿la edad es mayor que 15? Entonces solamente hay dos respuestas posibles. Sí, sí es mayor que 15, no, no es mayor que 15. Entonces, por eso es que es muy importante este tema en particular. Si nosotros lo practicamos, créanme que vamos a mejorar considerablemente nuestra lógica de la programación. Siempre a veces en la mente nosotros tenemos bien clara la operación que queremos realizar, pero ya cuando se trata del código, ya no sabemos cómo pasarlo. Como ustedes sabrán, en uno de los videos anteriores ya vimos operaciones aritméticas, así como la regla que hay que seguir. Obviamente esto también aplica con las operaciones lógicas, porque también hay una jerarquía que hay que seguir y además hay reglas de agrupamiento y reglas de quién tiene prioridad sobre otras. Vamos a comenzar ahora sí con la teoría, vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Antes de comenzar, recuerden que si les está gustando el contenido del canal o de este curso, no olviden suscribirse, dejarme un like o ayudarme a compartir el video. Bueno, como ya lo comenté anteriormente, internamente en el procesador se llevan a cabo operaciones aritméticas y operaciones lógicas. Dentro de estas operaciones lógicas existen lo que son los operadores lógicos y relacionales. Como lo podemos ver acá, pues básicamente es una comparación entre dos operandos. A esto se le conoce como operación relacional simple. Por ejemplo, aquí yo estoy comparando si 5 es menor que 10, si la distancia es mayor que 50, si A es menor o igual que B, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, aquí A y B son conocidos como los dos operandos y aquí la expresión, bueno, el operando, que aquí es menor o igual, es el operador relacional, es decir, es el que va a definir qué relación hay entre una y otra, ¿no? Entonces, dentro de las operaciones que nosotros hagamos, siempre y cuando sean operaciones relacionales, como en este caso, vamos a tener dos respuestas posibles. Entonces vamos a tener un 0, que significa un no, o para la computadora significa un falso. Vamos a tener un 1, que también significa un sí, o significa un verdadero. Por ejemplo, si yo digo 5 es menor que 10, la respuesta es sí, es verdadera la expresión que yo acabo de colocar. Aquí, por ejemplo, podemos ver todos los operadores relacionales que existen. Los más conocidos, bueno, los que ya conocemos todos, es el menor que, menor o igual, mayor o igual. Aquí estas dos últimas son de las más utilizadas, que va a ser el igual igual y el diferente de. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando vimos variables se dieron cuenta que un solo igual significa una igualación. Por ejemplo, yo puedo decir x es igual a 10. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy asignando el valor de 10 a la variable x. Pero poner doble operador de igual significa que estoy haciendo una comparación de igualdad. Esto es uno de los errores más comunes que uno comete porque se nos va el dedo, se nos olvida y queremos comparar algo, pero se nos fue un igual y le pusimos uno solo. Entonces el programa obviamente no me va a marcar ningún error, el compilador no lo va a detectar como error, pero lógicamente en lugar de comparar los valores, lo que va a ser igualarlos, es decir, lo va a asignar. Y normalmente nos cuesta mucho darnos cuenta de eso en un principio. Y la otra operación contrario a la igualdad, pues es la operación de diferencia. Entonces esto lo vamos a definir con un signo de admiración que cierra, seguido de un igual, y básicamente su significado es que algo no es igual a algo. Por ejemplo, aquí yo estoy comparando si la calificación es igual a 100,
pero aquí yo estoy comparando si el número es diferente de 250, o en pocas palabras, si el número no es igual a 250. Entonces, colocar un signo de admiración es anteponer la palabra no al resto de la expresión. Una vez que ya entendimos lo que son los operadores relacionales, podemos ver entonces que eso es conocido como una operación o una expresión simple. ¿Por qué? Porque únicamente estoy comparando dos operandos. Sin embargo, a veces en nuestro programa necesitamos hacer comparaciones mucho más complejas y vamos a poder hacer o componer expresiones desde varias expresiones individuales que al final se van a juntar en una sola. Para esto vamos a utilizar los operadores lógicos. Dentro de los operadores lógicos existen tres, que es el operador de AND, o en español que significa y, el operador de OR, o, válgase la redundancia, o el operador de NOT, que significa no. Entonces, estos operadores, cualquiera de estos tres, nos van a servir para que creemos expresiones o condiciones más complejas a partir de expresiones individuales. Por ejemplo, empezando con la operación de AND, en español conocido como y. Esta condición va a dar un verdadero como resultado solo si ambas expresiones individuales son verdaderas por sí mismas. ¿Qué quiere decir? Bueno, para que quede más claro, imaginen que yo estoy comparando si la calificación de un alumno es aprobatoria. Para que el alumno pueda aprobar, su calificación tiene que ser mayor que 7. Pero además tengo que colocar una segunda expresión aquí para ver que la calificación sea menor que 10, porque una calificación arriba de 10 ya no es una calificación válida, por ejemplo. Entonces aquí yo estoy colocando expresiones relacionales simples porque estoy comparando si calificación es mayor o igual que 7, pero además estoy comparando si calificación es menor o igual que 10. Este tipo de comparaciones normalmente se utilizan para validar si un dato se encuentra dentro de un cierto rango, para indicar si el dato es válido o no es válido. Obviamente, siempre que nosotros hagamos una comparación de este estilo, nuestra variable ya debe de tener un valor asignado. Si nuestra variable fue declarada y no tiene valor asignado, pues corremos el riesgo de que el valor que tenga aquí sea muy grande o muy pequeño, y obviamente a la hora de hacer la comparación nos va a dar un resultado incorrecto. Aquí asumamos que mi variable calificación tiene un valor de 8. Por lo tanto, se evalúa la primera expresión. 8 es mayor o igual que 7. Sí, sí es mayor, por lo tanto el resultado es un 1, de acuerdo a lo que les expliqué anteriormente. 8 es menor o igual que 10. Sí, sí es menor que 10, por lo tanto su resultado también es un 1. Entonces la operación de AND, que se encuentra aquí en medio, me dice que solamente va a ser verdadero si ambas condiciones individuales son verdaderas por sí mismas. Por lo tanto, verdadero y verdadero me va a dar un verdadero. El resultado total de esta expresión es un 1, es decir, un verdadero. Ahora probemos, por ejemplo, con la calificación de 12. 12 es mayor que 7, sí, por lo tanto me da un 1. Pero 12 es menor que 10, menor o igual que 10, no, porque 12 ya no es menor que 10, por lo tanto esta expresión individual me da un 0. Entonces el resultado final tendría que ser un 0 porque 12 sí es mayor que 7, pero no es mayor que 10. Por lo tanto el resultado final es un falso, es un 0, es un no. Entonces, para que quede un poco más claro, aquí tengo una tablita en donde nos podemos dar cuenta que yo tengo dos condiciones o dos expresiones. Si ambas expresiones tienen un 0 o un 0, obviamente el resultado de la operación AND va a ser un 0 o un falso. Si una de las dos tiene un 0, entonces el resultado de la operación también es un 0 o un falso. La única manera de que una operación de AND me dé un 1 es cuando ambas condiciones también son verdaderas por sí mismas. Nada más para recapitular, esto se leería como calificación mayor o igual que 7 y calificación menor o igual que 10. Ahora vamos con la operación OR, que son estas dos barritas paralelas, y en español pues sería O. Esta expresión va a dar como resultado un verdadero si cualquiera de las dos expresiones individuales es verdadero o si ambas son verdaderas. De hecho, de ahí viene la palabra O. Imaginen ustedes que están haciendo un programa que debe determinar si el alumno reprobó. Entonces, para que un alumno repruebe, pues su calificación tiene que ser menor que 7. Pero también
que puede reprobar si falta mucho durante el semestre o el cuatrimestre. Entonces aquí otra condición que yo puedo poner para que un alumno repruebe es si sus faltas son mayores que 10. Con cualquiera de estos dos que el alumno cumpla ya está reprobado. Entonces, por ejemplo, la calificación del alumno es 5.2. Entonces, 5.2 es menor que 7, sí. Faltas son 0, porque sí asistió todo el semestre, aunque su calificación fue muy baja. Entonces, 0 es mayor que 10, no. De estos dos, el único que sí cumple es la calificación. Su calificación es menor que 7 y por lo tanto el alumno está reprobado, no importa que sus faltas no hayan sido mayores que 10. Puedo tener, por ejemplo, el otro caso. Calificación igual a 8. ¿8 es menor que 7? No. ¿0 es mayor que 10? No. Como ninguna de estas dos me dio un verdadero, entonces el resultado completo de esto es un falso. Entonces el alumno no tiene por qué reprobar porque no cumplió con ninguna de estas dos. Por ejemplo, aquí la calificación es mayor que... La calificación es menor que 7. Entonces, ¿8 es menor que 7? No. Pero, por ejemplo, faltas son 15. ¿15 son mayores que 10? Sí. Aquí cumple esta. Por lo tanto, el resultado de esta expresión es un verdadero y por lo tanto el alumno debe ser reprobado. Y bueno, al igual que en el caso anterior, aquí tenemos una tablita. Bueno, me quedó ahí medio feíto, pero bueno, no se fijen en eso. Tenemos aquí, si ambos me dan un falso, el resultado de la operación OR va a ser un falso. Con cualquiera de estos que me dé un verdadero, el resultado de la expresión es un verdadero. Y obviamente, si los dos son verdaderos, la expresión OR me va a dar un verdadero. Por último, tenemos la expresión lógica NOT, o en español, no. Esto se va a representar mediante un signo de admiración que cierre y prácticamente significa cambiar una expresión a su estado opuesto. También se dice que significa una negación. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos negando un resultado que antes había. Entonces, si el resultado era verdadero, entonces al aplicarle el no, pues ahora lo hemos convertido a un falso. Si el resultado era un falso, ahora lo hemos convertido a un verdadero. Prácticamente estamos cambiando un 1 a un 0 o un 0 a un 1. Entonces, en español lo leeríamos como si estuviéramos anteponiendo la palabra no. Es decir, no es verdadero, entonces es falso. No es falso, entonces es verdadero. Básicamente, esto es lo que hace esta expresión. Por ejemplo, aquí yo tengo una variable llamada edad que tiene asignado el valor de 25 y aquí estoy haciendo una operación relacional simple, es decir, si voy a comparar si edad es mayor que 30. Entonces, ¿25 es mayor que 30? No. Por lo tanto, el resultado es un falso, es decir, un 0. Pero si yo aplico la operación de negación, recuerden ustedes que por prioridad siempre se ejecuta lo que hay dentro de paréntesis primero. Por lo tanto, se realiza primero la comparación simple. ¿25 es mayor que 30? No. Pero luego estoy aplicándole la negación. Entonces, si antes era un no, ahora se va a convertir en un sí, es decir, en un verdadero o en un 1. ¿Cómo leeríamos esto? Pues es como si dijéramos sí, la edad no es mayor que 30. Al igual que las operaciones aritméticas, también existe una jerarquía de operaciones en las lógicas y relacionales. En esa tablita ya podemos ver ambos, es decir, aquí tenemos operadores aritméticos, pero también aquí tenemos operadores lógicos, porque la mayoría de las veces vamos a hacer uso de las dos, ¿no? Entonces es importante que sepamos quién se ejecuta primero y quién se ejecuta después para evitar que tengamos resultados erróneos. Vamos a resolver un ejemplo de una expresión que ya combina operadores aritméticos, relacionales y lógicos, así que pues vamos a entender un poco más cómo se lleva a cabo la evaluación de toda esta expresión. Como se darán cuenta, tenemos dividida esta expresión como en tres partes que están delimitados por los paréntesis, así que recordemos siempre que se evalúa lo que hay dentro de paréntesis primero y después todo lo demás. Así que para ahorrar un poco de tiempo podemos evaluar los tres paréntesis juntos, pero obviamente siguiendo las reglas y la jerarquía que tenemos en esta tablita. Así que, por ejemplo, en este primer paréntesis tengo una multiplicación, una comparación de igualdad y una división. Dentro de estas, las que tienen mayor jerarquía son la multiplicación y la división, así que el de igualdad lo dejamos por lo pronto pendiente. En la expresión de en medio
tengo un menor que, una multiplicación y una suma. Nuevamente, por jerarquía se va a llevar a cabo primero la multiplicación de lo que hay a su lado izquierdo con lo que hay a su lado derecho. Y por último, en la última expresión tenemos una resta y un menor que. Por jerarquía se va a llevar a cabo la resta porque se encuentra por encima del menor que. Entonces, obviamente lo que son los operadores lógicos se quedan hasta el final, como es el de o, el de y el de negación. Ustedes te dirán por qué el de negación queda hasta el final, si se supone que en la tabla tiene prioridad. Y sí, tiene prioridad, pero recuerden que su asociatividad es de derecha a izquierda, que quiere decir que primero yo tengo, porque esto va a negar lo que se encuentra en su lado derecho, y como aquí yo tengo una expresión más compleja, pues tengo que resolver primero esa expresión antes de poder aplicarle el operador de not. Entonces aquí resolvemos esto, 6 por 3 me va a dar 18, 36 entre 2, 18, y dejamos pendiente la operación de igualdad. Y acá 3 por 3 me da 9, queda pendiente el menor que y la suma. Y en el lado derecho, 6 menos 2 me da 4 y la expresión queda como 4 menor que 5. Ahora sí, en esta expresión ya la verdad quedó bastante corto, ya podemos aplicar la comparación de igualdad. 18 es igual que 18, sí. Por lo tanto, su resultado va a ser un 1, porque recuerden que aquí solamente tenemos dos respuestas posibles. Entonces, 18 es igual que 18, sí. Vamos con la siguiente expresión. Aquí ya tengo un menor que y una suma. Por jerarquía, la suma se debe llevar a cabo primero, por lo tanto debo de sumar 9 más 4. Y luego en el último ya nada más puedo hacer la comparación, 4 menor que 5. Entonces se quedaría así, 9 más 4, 4 menor que 5. Entonces, ¿18 es igual a 18? Sí, me da un 1. Aquí, 13 menor que 13. ¿Por qué? Porque se hizo la suma primero. Y en el lado derecho, 4 es menor que 5. Sí, por lo tanto su resultado es un 1. Por lo tanto este 1 lo dejamos ahí y aquí preguntamos, ¿13 es menor que 13? No, 13 no es menor que 13, por lo tanto su resultado debe ser un 0, es decir, un no. Y aquí ya podemos aplicar ahora sí la operación de negación. Como lo que se encuentra en su lado derecho es un 1, a la hora de aplicar la negación me tendría que dar un 0. Por lo tanto, mis resultados van a quedar así, el 1 que estaba, el 0 porque 13 no es menor que 13 y el 0 porque se cambió el valor del 1. Es decir, si antes era verdadero, ahora lo hicimos falso. Y por último, si se darán cuenta, ya quedaron las últimas operaciones, que son las operaciones lógicas de O y de I. ¿Quién tiene prioridad aquí? La prioridad la tiene el AND, por lo tanto, 0 y 0. Si ustedes se acuerdan de la tabla de verdad que vimos hace rato, cuando ambos son falsos, el resultado va a ser un falso. Recuerden que estamos haciendo solo los de la derecha por prioridad, así que este 1 se sigue quedando abajo y vamos a hacer únicamente esto que me da como resultado un 0. Y por último hacemos el de O. Si se acuerdan ustedes, en la operación OR, con cualquiera de los dos operandos que sea verdadero, el resultado va a ser un verdadero. Aquí yo tengo un verdadero y un falso, así que el resultado final de toda esta expresión es un 1. Ahora sí, vamos a probarlo a ver si sale. Si nosotros quisiéramos hacer una comparación rápida, entonces a lo mejor no es necesario declarar la variable, sino que podemos colocar directamente la expresión. Entonces podemos ir aquí y escribir la operación 3 menor que 5 es 2 puntos y aquí vamos a colocar esa expresión, pero recuerden que lo vamos a colocar dentro de paréntesis para que el compilador sepa que tiene que evaluar la expresión dentro del paréntesis, así que 3 menor que 5 y le colocamos en L. Entonces no me va a imprimir ni va a realizar ninguna operación más que compararlo y si es cierta la operación, si es cierta la expresión que yo coloqué, pues me va a dar un 1. Entonces aquí me dice la operación 3 menos 5 es 1. Pero si yo lo cambio, por ejemplo, y le pongo 3 es mayor que 5, entonces su resultado va a ser un 0, porque obviamente 3 no es mayor que 5. No sé si ustedes ya se fijaron que en realidad siempre me está dando un número, solamente me está dando un 0 o me está dando un 1, porque C++ tiene la
característica de que las operaciones lógicas siempre los va a dar un resultado numérico. No sé si se acuerdan, cuando vimos tipos de datos, yo les hablé de un tipo de dato llamado bool. Es más, voy a declarar una variable de una vez para que vayamos viendo. Por ejemplo, cuando yo declaro una variable tipo bool, esa variable únicamente puede almacenar un 0 o un 1, un falso o un verdadero. Entonces yo le puedo decir aquí, respuesta es igual a false, por ejemplo. El compilador sí me lo reconoce, que está correcta esta igualación porque está declarada como booleana. Entonces vamos a mandar a imprimir, la respuesta es, y mandamos a imprimir qué es lo que tiene mi variable respuesta. Fíjense que aquí, como yo le puse un false, a la hora que yo mandé a imprimir, me puso un 0. Quería yo mostrar esto porque hay algunos lenguajes de programación que sí les mandaría el false como tal, o les mandaría el true, que es el verdadero. C++ no lo maneja así. Sí lo reconoce y sí lo acepta, pero internamente va a almacenar un 0 o un 1. Es decir, el resultado que me va a producir va a ser un valor numérico. Si yo quisiera ponerle un 1, pues le pudiera colocar un true, que significa verdadero. Entonces a la hora que yo lo corra me va a decir que la respuesta es un 1. El caso es que de una o de otra manera, es más, yo le puedo poner el 1 aquí y también me lo va a aceptar. Entonces yo puedo colocarle true o 1, o bien le puedo colocar false o 0, pero aún así el procesador solamente me va a producir un resultado numérico. Ahora sí, si nosotros tenemos dos variables aquí, imaginen que yo tengo int a igual a 10, b igual a 5, por ejemplo, y yo ya quiero ver quién de los dos es mayor. Entonces yo puedo colocar directamente comparaciones entre variables. Recuerden que las comparaciones son entre dos operandos. Entonces puedo poner directamente el número o puedo poner una variable. Entonces la relación, vamos a colocar aquí. La relación, bueno, el acento no me lo acepta. A es menor que B, es 2 puntos. Y aquí recuerden siempre colocarlo dentro de paréntesis. A menor que B. Y obviamente a la hora que yo corra, el resultado no va a ser una operación aritmética entre los dos valores, sino va a ser una comparación. 10 es menor que 5, no, como era un no, me va a dar un 0. Voy a declarar, por ejemplo, una variable c, y entonces voy a hacer que C almacene la respuesta de una comparación. Voy a decir que se compare si A es mayor que B. Entonces, si se fijan, esta operación no es ningún error. Simplemente el compilador va a ejecutar la comparación aquí y el resultado, que es un 0 o un 1, lo va a almacenar en C. Así que copiamos, pegamos aquí, nada más le cambiamos y en lugar de colocar la operación lógica aquí, le coloco el valor de mi variable C. Vamos a colocar aquí y me dice que la relación A mayor que B es 1. Es decir, 10 es mayor que 5, sí, por lo tanto es un verdadero. Y prácticamente así es como se utilizan las comparaciones simples o expresiones simples. Estas comparaciones simples también se pueden hacer con otros tipos de datos, con float, con doble, con char, con string, etcétera, etcétera. Entonces eso quiere decir que yo puedo incluso comparar palabras completas o letras. Entonces aquí vamos a realizar rápidamente. ¿Qué les gusta? A mayor que B. Así. Quiero comparar si la letra A es mayor que B. Por lo tanto, la expresión que voy a colocar va a ser una letra comparándose con otra letra. Por lo tanto, recuerden que las letras tienen que ir dentro de comilla simple porque son caracteres. Y voy a compararlo si es mayor que la letra B. Entonces, le colocamos aquí int L. No puedo colocar simplemente A mayor que B, porque entonces el compilador interpretaría que es una variable y me va a marcar error, porque entonces no existe esa variable ahí. Pero si yo lo coloco dentro de comillas simple, entonces va a entender que estoy queriendo comparar el carácter A con el carácter B. Y me está marcando un 0 aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué es 0? Porque A no es mayor que B. Y obviamente uno preguntaría, bueno, ¿y cómo sabe, no? O sea, se supone que son letras, pero recordemos que las letras en realidad tienen un número asignado. Entonces lo que hace el compilador en realidad es comparar el número que le corresponde a ese carácter. En este caso, A tiene un valor asignado de 65 y B de 66.
Por lo tanto, 65 no es mayor que 66 y por lo tanto me muestra como resultado un 0. Vamos a hacer lo mismo pero con las letras A minúscula y A mayúscula. Imaginen ustedes que yo lo coloco así. Pues error no va a haber porque en realidad ya tengo dos variables declaradas acá arriba, pero lo que va a hacer es tomar el valor que tiene A y lo va a comparar con el valor que tiene B. Eso ya lo habíamos hecho en la parte de arriba, pero si lo que yo quiero es comparar las letras, entonces tengo que colocar comilla simple en la A minúscula y comilla simple en la B minúscula. Y su resultado me tiene que dar un 0 nuevamente porque la A minúscula tiene un número menor que la B minúscula. Y si nosotros quisiéramos comparar palabras, por ejemplo, voy a colocar aquí hola es mayor que mundo, por ejemplo. Entonces yo voy a comparar toda la palabra hola, dentro de paréntesis siempre para que se entienda que se va a evaluar lo que hay dentro de paréntesis. Y vamos a colocar aquí hola es mayor que mundo en L. Recuerden que los caracteres van simplemente dentro de comilla simple y las palabras van dentro de comilla doble. Vamos a ver qué sale acá. Y me dice, bueno, me falta un espacio, pero me da un 0. Entonces, ¿por qué un 0? Porque aunque yo esté comparando dos palabras completas, el compilador compara únicamente las dos letras, que serían las letras iniciales. Entonces me está comparando una H con la M. Dentro del código ASCII, la letra H tiene una letra menor que la letra M. Perdón, tiene un número asignado menor que la letra M. Por lo tanto, esta comparación es falsa. Entonces aquí, H es mayor que M, no. Por lo tanto, es un 0. Además de que en el abecedario lo podemos ver, pero aún así en el código ASCII el número asignado de la H es menor que la M. Ahora si yo pregunto si hola es menor que mundo, ahora sí me tendría que producir un 1 porque H sí es menor que M. Entonces, ¿para qué me serviría esto? Cuando, por ejemplo, yo estoy, no sé, de una lista de nombres, de una lista de alumnos con nombres y apellidos, a lo mejor a mí me gustaría ordenar en forma alfabética. Entonces hay una manera de ordenarlos de forma alfabética y eso es comparando qué letra es menor que la otra, ¿no? Y todas las letras menores se van colocando arriba y las letras mayores se van colocando abajo. Y obviamente la operación que se aplica es una comparación entre los caracteres iniciales de cada apellido o de cada nombre, dependiendo de la aplicación.